Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Fútbol Fan 2, bienvenidos a vuestro canal de fútbol, táctica y periodismo. Yo hoy os traigo un vídeo muy especial. Hoy vamos a hablar de cómo la selección de Curazao, la más pequeña de todas, ha conseguido clasificarse para el Mundial de 2026. ¿Qué va? Pues vamos allá con este vídeo en el que vamos a explicar un poquito cuál es la historia de Curazao y cómo ha conseguido llegar hasta el Mundial. Antes de todo, vamos a colocarnos ya por nuestro setup para poder tener aquí a nuestra derecha algunos datos que van a ser muy importantes para contextualizar esta historia. Y ahora que ya estamos por aquí, vamos a empezar hablando un poquito del contexto del país. Curazao es un país que se encuentra en el Mar Caribe, muy cerquita de Venezuela. Para que os hagáis una idea, si Sudamérica sería más o menos una situación así, justo encima de Venezuela, es decir, justo al lado del continente sudamericano, se encuentra la pequeña isla de Curazao. Es un país dependiente de los Países Bajos, por eso he optado por esta camiseta para el vídeo, una réplica fantástica de la camiseta de la Naranja Mecánica de 1974, con el 14 de Cruyff a la espalda. Algún día ya haremos algún vídeo repasando la multitud de camisetas que tengo por el armario. Y como decía, en el caso de Curazao, se trata de un país que todavía a día de hoy es dependiente de los Países Bajos. Todos los habitantes de Curazao tienen la doble nacionalidad, es decir, tienen pasaporte neerlandés y además tienen los mismos derechos que cualquier habitante de la Unión Europea, pese a que Curazao no forme parte directamente de esta organización. Es un país muy pequeño, de 155.000 habitantes. Aquí en Cataluña, para que os hagáis una idea, pues por ejemplo es algo más pequeño que Tarrasa, algo más pequeño que Sabadell, y con esa población han conseguido meterse en un mundial. Su deporte principal es el béisbol, pero últimamente el fútbol está ganando también bastante terreno en Curazao. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues sobre todo a partir de éxitos. Vamos a explicarlos una vez contextualizado un poquito el país de forma muy rápida. Vamos a centrarnos ya en el fútbol, y es que en el caso de Curazao su selección solo tiene 14 años de historia. Sé que puede parecer sorprendente, pero tiene una pequeñita trampa. Hace unos años competían bajo el nombre de Antillas Neerlandesas. En 2011 cambiaron la denominación a Curazao y a partir de ahí consiguieron enrolarse en la FIFA para poder competir en los torneos oficiales. En 2011 disputan su primer partido, una derrota por 1-0 ante República Dominicana, y a partir de ahí empiezan su andadura, como decíamos, en los torneos ya oficiales de la FIFA. No es hasta 2014 que consiguen el que podría ser su primer hito importante, que es la clasificación para la Copa del Caribe, una copa que disputan las selecciones más importantes de esta zona geográfica y en la que Curazao consiguió clasificarse a la fase final, aunque quedó apeada en la fase de grupos. Y seguramente el punto más importante llega en 2015, cuando contratan a Patrick Kluivert, el exjugador del FC Barcelona entre otros, como seleccionador. ¿Por qué es tan importante? Pues ya no solo por la figura de Kluivert, sino porque a partir de ese momento empieza una política de nacionalización de jugadores que es la que ha llevado a la selección en 2025 a poder estar en el Mundial. Patrick Kluivert es de descendencia de Curazao, su madre nació allí, y lo que empieza a instaurar en la Federación de Curazao es que tienen que intentar nacionalizar a esos futbolistas neerlandeses que no tienen la oportunidad de jugar con la selección de su país y que tienen descendencia curazaleña, si no me equivoco con el gentilicio, que lo he tenido que buscar antes. A partir de ahí, la selección empieza a mejorar progresivamente. En 2016 consiguen la clasificación para la Copa Oro, que ya es una competición mejor que la Copa del Caribe de la que hablábamos antes, pero Kluivert decide marcharse al PSG. Igualmente la selección sigue creciendo y en 2017 consiguen ganar la Copa Caribe a Jamaica, que es probablemente su primer hito importante en esta década. Pese a ello, en la Copa Oro, donde ya se encuentran con selecciones importantes, por ejemplo en la fase de grupos, caen con México en el mismo grupo, caen eliminadas últimas en su grupo, perdiendo los 3 partidos. Pese a ello, ya empezaban a ser más habituales en los torneos importantes de su zona geográfica. En 2019 consiguen acceder hasta los cuartos de final de la Copa Oro. En 2021 y 2022 consiguen ganar el torneo ABCS, que es un torneo real, no tiene nada que ver con el abecedario, es un torneo de los países de esa zona que tienen habla neerlandesa, es decir, de Aruba, Bonaire, Curazao y Surinam, que también disputará la repesca internacional para estar en el Mundial 2026. Pues en 2021 y en 2022 Curazao es la selección campeona de este torneo. Y ya seguramente la última fecha importante es en 2024, cuando deciden contratar como seleccionador a Dick
Advocat, que a la postre, en 2026, si todo va bien, se va a convertir en el seleccionador más longevo en dirigir a una selección en un mundial de fútbol. Tiene actualmente 78, tendrá 79 años en el momento que Curazao dispute el mundial. Ha sido el seleccionador que ha conseguido meter a la selección caribeña en este mundial. ¿Y cómo ha conseguido Curazao el pase hasta el mundial 2026? Pues lo ha hecho, evidentemente, en la fase eliminatoria de la CONCACAF. Una fase eliminatoria que viene determinada también porque las tres anfitrionas, Estados Unidos, México y Canadá, que seguramente sean las tres selecciones más potentes de este continente, ya tenían billete directo al Mundial por ser las anfitrionas. En el caso de Curazao, entró en la segunda ronda. La primera ronda la expliqué en un vídeo que tenéis por el canal. Si queréis saber todo sobre la fase de clasificación de la CONCACAF, lo tenéis en el vídeo que hicimos específicamente sobre el Mundial 2026. Y como decía, en el caso de Curazao, entró directamente en la segunda ronda para disputar un primer grupo de 5 selecciones en las que acabó como líder ganando los 4 partidos. Derrotó a Haití, Santa Lucía, Aruba y Barbados, siendo muy superior, 15 goles a favor, 2 en contra, en un grupo en el que tenía, por ejemplo, Haití, que también será mundialista. Y de esta forma se ganó el pase a la tercera ronda. Una tercera ronda en la que había un grupo de 4 en el que solo la campeona era la que conseguía billete directo para el Mundial. Ese grupo de 4 estaba formado por Bermudas, Trinidad y Tobago y Jamaica. ¿Cuáles fueron los resultados de Curazao en esta tercera ronda eliminatoria? Pues fueron estos. Empezó empatando fuera en Puerto España ante Trinidad y Tobago por 0-0. Después encadenó 3 partidos en casa que fueron claves: la victoria 3-2 ante Bermudas, el triunfo 2-0 ante Jamaica y el empate 1-1 ante Trinidad y Tobago. Después ganó 0-7 en Bermudas a domicilio en la gran goleada de esta fase de grupos y se jugó el pase en la última jornada ante Jamaica. Un partido en el que el empate favorecía a Curazao y en el que la victoria de Jamaica enviaba a los curazaleños a la repesca internacional y clasificaba a Jamaica para el Mundial 2026. Pues ¿qué pasó en ese partido? 0-0, minuto 95... En esta acción prácticamente se acabó el partido y Curazao confirmó su clasificación mundialista después de ser la campeona de su grupo en esta tercera fase. Y una vez hemos conocido cómo Curazao consiguió clasificarse para el Mundial en esta fase de clasificación de la CONCACAF, creo que tenemos que acabar el vídeo conociendo también a algunos de los jugadores que la gran mayoría serán los que integrarán la lista definitiva de Dick Advocat para este Mundial de 2026. Una plantilla que viene formándose en los partidos de la clasificación en 4-3-3, en la que su futbolista más importante, Tahiti Chong, del que hablaremos luego, es el único jugador nacido en Curazao. Todo el resto de la última lista de 25, los otros 24, son nacidos en Países Bajos, pero todos ellos con ascendencia curazaleña. Una selección que tiene varias particularidades que vamos a repasar y que creo que son muy curiosas. Empezando sobre todo por la portería, en la que encontramos a Eloy Room, futbolista que acabó en 2024 en el Vitesse, estuvo medio año sin jugar, pasó a jugar media temporada en el Círculo de Brujas y que lleva ya medio año sin equipo. Pese a estar sin jugar, sigue siendo el portero titular de la selección de Curazao y gracias a su portería cero en el último encuentro ante Jamaica consiguieron el pase al Mundial. Junto a Eloy Room vamos a repasar el que fue el último 11 del partido decisivo ante Jamaica, aunque se lo perdieron algunos jugadores importantes que acabaremos destacando, y en la línea defensiva formaron con Shurandi Sambo, jugador del Sparta de Rotterdam, uno de los futbolistas, si no el futbolista con más caché y más importante de la selección de Curazao, cedido por el Burnley y titular en la primera división holandesa. Junto a él estaban Roshan Banejimba, jugador del RCK Valvik de segunda división holandesa, también titular en su equipo, Armando Obispo, futbolista del PSV, con más cartel que otros, pero que no juega prácticamente ningún minuto en el conjunto neerlandés, y Cheryl Floranus, futbolista del PEC Zwolle, que sí que es titular en la primera división neerlandesa. En el centro del campo estaban Juninho Bacuna del Bandırmaspor de la segunda división turca, su hermano Jordan Bacuna, que juega en el Gaziantep de la primera división, pero prácticamente no dispone de minutos, y Liviano Comenancia del Zurich de la primera división suiza, también con muy poquita relevancia en el conjunto suizo.
Y en la parte ofensiva, en este partido histórico contra Jamaica, formaron Sonje Hansen del Middlesbrough de la Championship, segunda división inglesa, como decíamos con otros futbolistas, totalmente suplente y con un papel muy residual. Kenji Garro del Maccabi Haifa de la primera división israelí, también muy suplente y con muy poquitos minutos. Y el caso más especial, que es el de Jürgen Locadia, que en los últimos años lo hemos visto por España, por ejemplo en el Amorebieta o en el Intercity en Primera Federación, equipo que perdió la categoría, y que desde la temporada pasada lleva sin equipo, es decir, es el mismo caso que Eloy Room, con lo cual Curazao ha conseguido clasificarse para el Mundial con un portero y un delantero centro que están medio retirados o que como mínimo solo juegan con la selección. A estos 11 futbolistas se les suman algunos jugadores importantes también que no formaron en este último partido, como es el caso que comentábamos al principio de Tahiti Chong, jugador que fue relativamente importante hace unos años, que salió de la cantera del Manchester United, que tuvo cierta relevancia porque en el FIFA tenía muchísimo potencial y en las redes sociales pues se inundó un poquito de este jugador, y que actualmente está en el Sheffield United con una participación también totalmente residual. Jugó de suplente los 3 primeros partidos, unos minutitos, he visto que prácticamente el último cuarto de hora, y desde entonces desconvocado en todos los encuentros. No sé cuál es el motivo, pero no está contando nada para su entrenador. Y el otro caso es el de Xander Severina, jugador que está en la primera división de Portugal en el Casa Pia, pero que de la misma forma que sucede con Tahiti Chong no juega prácticamente ningún minuto y está teniendo un papel totalmente residual con su equipo. Lo sorprendente también, buscando un poco de información sobre la selección, es que los 2 máximos goleadores en la fase de clasificación no jugaron este último partido. Los 2 máximos goleadores son, con 5 tantos, Jermaine Castaner, que actualmente milita en el Persis de la primera división de Indonesia, este sí con un papel importante en su equipo, y que os puede sonar porque hace un par de temporadas jugó en el Castellón en segunda división española. Y con 3 tantos encontramos también a Rangelo Janga, que actualmente juega en el Fútbol Club Eindhoven de la segunda división holandesa. Como podéis ver en la plantilla, la gran mayoría de jugadores que forman en la Eredivisie o la segunda división holandesa, aunque algunos de ellos también tienen aventuras internacionales que en la mayoría de los casos, como podéis comprobar, son de futbolistas que en sus clubes están contando muy poquito. Pese a ello, estos son los jugadores más importantes y seguramente de cara al Mundial son los que tendrán más importancia en el Mundial de 2026. Pues eso es todo por hoy. Este es el repaso de la selección de Curazao. Si queréis que lo hagamos también con otras selecciones que van a debutar, como es el caso de Jordania o Cabo Verde, entre otras, falta por ver la repesca internacional si da billete a alguna selección que todavía no ha jugado ningún mundial. Si os gusta, como decía, este tipo de vídeos, solo tenéis que darle like, dejarme un comentario con el papel que creéis que va a tener Curazao en el Mundial 2026 y sobre todo activar la campanita y suscribiros para no perderos nada del contenido que os tengo preparado aquí en Fútbol Fan 2.